Bueno, esto está estupendo. Nos acaba de llegar la noticia de que según el antiplagio de la presidencia del gobierno, Plagiscán, se podría llamar Pedriscán o Pedriplagio ya directamente, pues solo el 0,9% de la tesis. ¿De quién? Es el problema principal. Que está plagiado, lo han demostrado OK Diario y el ABC. Más allá de cualquier duda. La cuestión es que además, ¿quién hizo el plagio? Pues hombre, el negro. Es que el negro además, yo creo, es que Albiac, que ha sido capaz de leer en los peores años, leía hasta la prensa Batasuna, y no lee, pero ahora lo estarás pasando bomba leyendo el Izvestia. Ahora que el país se ha convertido en Izvestia, lo pasarás bien, porque dice que al malo, al enemigo hay que conocerlo. Y lo lleva a tal. Pero tú entraste en la página de Carlos Ocaña, ¿no? Sí, no es la... ahora mismo no lo puedo decir qué página es, pero lo tengo en mi ordenador. Sí. La página en la que está colgado por Carlos Ocaña su currículum y en la que figura el libro como suyo. Claro. Después uno entra en la editorial y en la editorial aparece como de Sánchez director. Sí. Que yo no sé lo que es un director de un libro. Sobre todo el director de un libro, que es una tesis, no puede ser autor y director. No, es que yo hasta ahora conocí el concepto de editor, sí. Que es lo que, por ejemplo, en las revistas especializadas se utiliza cuando se hace un reading. Sí. Hay un editor. Pero de varios textos, de varias director, gentes. Yo es la primera vez que encuentro esa designación. Sí. Y después cuando uno lo busca en librerías online, pues se encuentra indistintamente. Hay librerías online que dan como autor a uno, hay librerías online que dan como autor al otro, y hay librerías online que dan como autor a los dos. Por eso publicaba Libertad Digital cuando apareció la primera cosa de Ocaña, que creo que fue OK Diario el primero que publicó, dice: tesis propia, expropiada o compartida, porque las tres versiones hay. En ninguna la tesis es suya. Y claro, ya lo de hoy, que además uno de los miembros del tribunal, al menos uno, según OK Diario pudieron ser dos, le escribieron al menos uno, tal vez dos, de los capítulos de la propia tesis que juzgaron como miembros del tribunal. Vamos, hombre, y ahora nos Federico, mandan... Yo creo que habría que insistir en algo que es previo. O sea, yo lo señaló el otro día en el programa de Dieter, el día antes de que saliese lo de ABC, en el momento en el que el señor Sánchez interviene en el Parlamento. Lo más grave que puede hacer un presidente de gobierno es mentir en el espacio público, es mentir en el Parlamento. El señor Sánchez hizo una afirmación que no es de orden valorativo. Dijo: mi tesis está colgada en Teseo y es accesible a quien quiera leerla. Bueno, eso es mentira. La tesis del señor Sánchez no ha estado nunca colgada en Teseo. Lo que ha estado colgado en Teseo es la ficha de la tesis. Evidente. Y la ficha de la tesis no es la tesis. La ficha de la tesis es una hojita en la que pone el nombre de la tesis, el nombre del director, posiblemente el del tribunal que la ha juzgado, el número de páginas, características y normalmente un abstract, un pequeño resumen de unas pocas líneas. Y se acabó, eso es. Ahora bien, se puede mentir, se puede mentir. ¿Puede un presidente mentir en el espacio parlamentario sin que eso tenga consecuencias? Es que además, Paco Rosell, buenos días, Pepe García Domínguez, bienvenido. Yo digo que una cosa es exagerar la hipérbole, que a veces se acerca mucho a la mentira, en la propaganda política. Y otra cosa es en la relación de los hechos que afectan directamente a una persona, y en este caso a la propiedad intelectual de una persona. O sea, es que una cosa es que dijera Felipe González que iba a crear 800.000 puestos de trabajo, y otra que él no sabía nada del GAL. O sea, no. O sea, lo primero era propaganda, lo segundo era mentira. Claro, pero en este caso... O que leía todas las noches a Margaret Jussen. Sí, pobrecito. En el original. Si lo que le gustaba, lo confesó, era Mortadelo y Filemón. Bueno, al menos pero era sincero. Eso... No, yo lo entiendo, con la vida de llevar un presidente y en ese sitio mefítico y húmedo de la Moncloa, Mortadelo y Filemón está muy bien. Y Carpanta también. Pero precisamente aquí anteayer, Emilia Landaluce, que fue la primera que se compró el libro de Ocaña, el libro de Carlos Ocaña, que es la famosa tesis, es de Ocaña, se lo compró para hacer un perfil en El Mundo de Sánchez cuando... contra todo pronóstico y tal, Susana Díaz se arruga y él, ¡pum!,
conquista la Secretaría General. Y luego ha publicado ayer y anteayer, publicaba Javier Negre, muchos datos que van exactamente en la misma dirección. Bueno, este fue un tema que nosotros sacamos efectivamente cuando fue candidato, que era la tesis, ese gran enigma de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. En aquel momento nosotros solamente pudimos acceder a una parte, que fueron a las conclusiones, pero a raíz precisamente, y espero que no me cueste una segunda querella, porque ayer me anunció en directo en un programa de televisión Miguel Sebastián que iba a querellarse contra mí por esto que voy a decir. Todo saltó de un cierto comentario que se le atribuye a Miguel Sebastián de que él había sido, su equipo le había hecho la tesis a Pedro Sánchez. Yo he leído textualmente, pero no en un medio, como en 15, bueno, dice, pues, esa tesis se hizo, el 90% se hizo en este ministerio. Y su jefe de gabinete ayer era el renovable Miguel Sebastián me anunció una querella al respecto. Bueno, entonces en ese contexto lo que se venía hablando por una confidencia que se le atribuye al propio Miguel Sebastián, que le había dicho que a esa tesis se habían hecho allí, pues en fin, con todo su equipo. Realmente lo que ocurre, y entonces aquella colilla encendida que quedó allí y que efectivamente Miguel Andaluce pues entró en el texto y aquello era indigesto, una tesis que no se sustentaba por ningún lado, pues ahora se ha producido un gran incendio en el seno del propio Palacio de la Moncloa. ¿Aquí qué pasa? Bueno, una de las razones es que a los negros siempre le traiciona la vanidad. No solamente en este caso. Hemos visto otro caso de otras personas en el que al final el negro quiere hacer, saca la cabeza y dice, eso es mío, eso es mío. Eso es mío. Y la forma que lo hace es la forma que ha descrito perfectamente Gabriel Albiar, que en el libro aparece como coautor. Un libro que es una tesis doctoral, como tiene dos coautores. Esto quiere decir que lo ha hecho. Yo creo que es importante inscribir esto en que estamos ante una operación política de lanzamiento de Pedro Sánchez como candidato a la Comunidad de Madrid a través de lo que se llamaba los niños de Pepe Blanco. Exactamente. Entonces, en esa operación política se busca la fórmula de que tenga un doctorado y que tenga, para ello se le conforma, primero se hace una tesis de prisa y corriendo, recurriendo al equipo de Miguel Sebastián y en concreto de Carlos Ocaña y algunas personas. Él incluso a través de un tuit en aquellos tiempos dice, estoy preparando esto, necesito ayuda. Y un año antes. Y la tesis la acaba en un año antes. En la operación contra Tomás Gómez, que Tomás, y no digo más, que diría Manuel Chávez, pues puede decir bastantes cosas a este respecto, como otros intervinientes. Entonces se busca la Camilo José Cela, donde está Rafael Cortés Hervira, delegado de secretario de Estado de Deportes con Felipe González y a la sazón rector. Y entonces la directora de la tesis va conformando un tribunal, que hoy lo damos en el mundo un poco las características de él. Es decir, recién doctorados, personas que no tienen nada que ver, personas a las que le ha dirigido la propia tesis la directora de la tesis de Pedro Sánchez, o personas que han participado en trabajos con Pedro Sánchez. Esos son los que conforman... han participado, no, han hecho y han confirmado. Efectivamente, quería ser, que la ironía conviene remarcarla. Entonces, en ese contexto se prepara esta tesis, que es evidente que es una tesis que le dan, iba con el cum laude para adelantado. Ya me gustaría que algún otro miembro del gobierno pues hubiera obtenido esa tesis cum laude y que entraron creyendo con esa idea y al final sufrieron y a lo mejor ya en los próximos días podemos hacer algo al respecto. Y eso es lo que está, y luego viene el hecho grave. El presidente mintió, porque dijo que estaba colgado y de acceso, y no era verdad, porque hoy si fuera verdad no tiene ningún sentido lo de hoy. Y luego hay otra cosa importante, que es la intervención del presidente del gobierno cuando le echa en cara al gobierno de Mariano Rajoy que hay en gobiernos, por ejemplo el gobierno alemán, que ha dimitido un colaborador directo, un ministro de la ministra Merkel, porque ha plagiado la tesis. Entonces, en esas consecuencias, no solamente él se pone como ejemplo, ha podido mentir al Parlamento, sino que exige esa ejemplaridad hacia otros que él, en este caso, puede tener serios problemas de confirmarse el plagio. Bueno, yo hoy en la columna del Mundo digo que estamos ante un presidente con fraude. Fraude su presidencia, fraude su tesis, fraude él, fraude la operación política, efectivamente, que pilota Pepiño Blanco para echar a Tomás Gómez. Tomás, y no digo más porque se olvidó el apellido a Chávez. Sí, tuvo un lapsus, además, entre disléxico y olvidadizo y tal. Pero hay una cuestión que a mí me parece... Esto es la cosa que le gusta a Pepe, porque demuestran, digamos, las patologías de una clase política zurupeta. O sea, ¿qué necesidad tenía de que le hicieran el doctorado
Sánchez. O sea, es como lo del máster. Pero hay que recordar que Pedro Sánchez personalmente, en persona, que diría Catarella, él en persona personalmente dijo de Cifuentes: Madrid no puede estar gobernada por la mentira. Bueno, y España menos. Y presentó una moción de censura. Así que... Y hay que discernir entre un máster que no es habilitante ni tiene ningún factor y una tesis doctoral que es cosa bastante... Pero por supuesto, es que es lo que habilita diferente, para lo máximo. Aunque estamos generalizando hablando aquí máster, pero no es un máster. Por favor, Federico, ¿me permite solo que amplíe un dato? Usted habla de la dimisión de un ministro alemán. Hay un caso que a mí me llama mucho más la atención, porque en este caso no había representatividad, pero yo creo que moralmente es igual de importante. En el año 2013... el gran rabino de París, personaje de autoridad moral extraordinaria por lo demás, dimite automáticamente en el momento en que le encuentran un plagio. Es decir, textos no entrecomillados pertenecientes a otro en su tesis. Exactamente lo del señor Sánchez. Bueno, vamos a ver, Pepe. ¿Cómo ves la cuestión en lo que tiene... Bueno, primero, la resurrección de Rivera. Porque cuando todo el mundo esperaba la primera sesión de cascanueces del nuevo bipartidismo, va la nuez y rompe el cascanueces. Y ponerse en zona de tiro, Federico. Bueno, hay que ver. También. Tú me pedías la semana pasada que discrepara. Yo no asumí ese riesgo, pero hoy lo voy a hacer. A ver. Siendo temerario. Yo creo que ahora mismo lo único que está demostrado, y sé que Gabriel se va a enfadar conmigo, lo único que está demostrado es la mediocridad absoluta como economista y como académico del presidente del gobierno de España. La tesis... Yo estudié económicas en Barcelona, te garantizo y pongo la mano en el fuego y no me quemo que eso no pasa a un tribunal en la Universidad Pública de Barcelona. Pero es que aquí tampoco. En la Complutense eso no... Y luego te explico por qué no pasa. En la Complutense no hubiese pasado y en la Autónoma tampoco. En una universidad privada, en fin, puede pasar cualquier cosa. De hecho ha pasado. ¿Por qué no habría pasado? Pues por una razón muy simple. Los economistas, que son muy vanidosos y que quieren ganar mucho dinero y que incluso han conseguido ganarlo como gremio, lo han conseguido gracias a diferenciarse del resto de las ciencias sociales. No quieren estar con la chusma de las ciencias sociales, pero están muy desprestigiadas y tú lo sabes y todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Por el método. Las ciencias sociales es pura retórica. Al final te vas a la literatura. La economía que ha conseguido, falsariamente, pero eso es otro debate, que ha conseguido la economía académica, no hablo de la escuela austríaca, del marxismo, que parezca una ciencia de verdad. Y el método que se sigue es el de la física. Por tanto, tú abres un libro de teoría económica o de microeconomía, no entiendes nada porque es lenguaje matemático. No puedes hacer una tesis literaria, pero ¿dónde está el aparato econométrico? Perdón, ¿qué es la econometría? Es una cosa muy difícil, Pedro. No es hablar. Es muy difícil, muy complicado. ¿Dónde está el aparato matemático? ¿Dónde está la demostración de algo que no sea? Yo he leído párrafos que son de vergüenza ajena. Las comunidades autónomas organizaban viajes para promocionar el vino. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De un public reportaje? Bueno, ¿de una tesis? Hoy se publica que lo que estamos hablando es de una copia de un informe del Ministerio de Administración Territorial. O sea, es que tú, por llevarme la contraria, entiendo, después de Luis Herrero es lo que tengo yo por mis pecados pasados. Pero en fin, pero es que no hay por dónde cogerlo. No. Y Albiac no se tiene que enfadar. O sea, es que lo de ABC no es discutible, es que es evidente. Lo de ABC va a misa. Es evidente. Pero es igual. Si tú metes un texto de un artículo anterior en 2 años a tu tesis y no lo entrecomillas, por más que ese autor aparezca en la bibliografía, eso inhabilita una tesis. Es de suspenso público. No, sí, ya, yo de momento estoy hablando de la mediocridad, de la falta, de la carencia de mínimos para ser una tesis de economista. Una tesis de fontanero, vale, pero una tesis de economista... Bueno, un respeto a la fontanería, que eso no puede fallar, porque si sale el agua no pagas al fontanero. Desde luego. Por lo demás, pero hay algunos argumentos, por ejemplo, el cum laude famoso. Oye, hay que conocer un poco cómo funcionan las universidades en España, y Gabriel lo sabe mucho mejor que todos los que estamos en esta mesa. Y eso es habitual. Le forman un tribunal ad hoc, bueno, como todos. ¿Qué se hace en las universidades? El director de tesis... Pero no perdona, Paco. Es que hay sensibles todos, diferencias. Pepe, Vamos a ver, todos, aquí no. hemos comentado, Pepe, hemos comentado un poco el grave problema de la universidad. Lo hemos comentado en muchísimos casos. Y la nota ayer de la Camilo José Cela es de vergüenza ajena. De vergüenza ajena. Decir que es una tesis innovadora cuando saca una idea del Instituto Elcano en tiempos de Aznar sobre la marca España... es disparatado. Es decir, que alguien de la dirección de una universidad, como ya ocurrió en la Rey de Juan Carlos, saque un comunicado de ese tipo, que el presidente de la CRUE diga que el prestigio, que todo está bien, etcétera, todo está etcétera, fantástico. es una vergüenza. Pero eso es un tema... Eso es el día a día de la universidad. No de la Universidad Española, no todos son iguales. Ese es un tema... Sí, tú lo sabes. No, muchos sí. Pepe, pero eso es un tema, y otros son las circunstancias agravantes de este caso, que son muchas
y que, a mi juicio, hipotecan mucho la situación y complican mucho la situación del presidente del gobierno, que ya llegó de una forma bastante anómala a la presidencia del gobierno y que hizo bandera de dos líneas de una sentencia del caso Gürtel, en el que se cuestionaba, el ponente cuestionaba la supuesta veracidad de las declaraciones de un testigo que era Mariano Rajoy. Pero no le había deducido falso testimonio. Efectivamente. Y en base a eso se monta una moción de censura. Entonces estamos aquí ante un tema que podemos extender la voluntad de la picaresca de la sociedad española, la situación de la universidad y todo lo que tú quieras. Pero el tema no lo desviemos. Yo insisto en la profunda mediocridad intelectual de esa... Yo no hablo del presidente, hablo de su obra, y su obra es esa. La mediocridad... Perdona, yo lo que he leído me parece injusto que le llames mediocridad a esa basura. Una cosa mediocre es una cosa banal que trata de hacer algo. Esto es tan evidente que es un corta y pega de informe escogido de aquí y de allá, es que no hay ni un hilo discursivo. Ahora, podría ser de Sánchez, que tampoco sabe leer ni escribir, es que no sabe redactar. El documento de ayer, que es suyo, dice Sánchez, como es obvio, como se puede, como cabe entender, como puede entenderse, yo no he tenido tiempo de investigar. Entonces, ¿cómo presentas una tesis? Pequeño paréntesis para nuestros oyentes de orden puramente académico. Una tesis no es un ensayo. No. Por definición. Y de hecho, ha habido casos en la Universidad Española de tesis que se han rechazado porque eran ensayos. Una tesis es algo que está definido en los términos de un trabajo de investigación original, de carácter completamente original e inédito. Digo lo de inédito porque lo que hoy prolonga ABC respecto de las informaciones de ayer es que el señor Sánchez incluyó en su tesis un artículo previamente publicado en colaboración con otra persona. Pero vamos a ver... Miembro del tribunal. Miembro del tribunal. Pero Gabriel, convendrás conmigo en que hay primero un director, una directora de tesis y hay un tribunal, que son los que valoran han hecho un ridículo. Pero si han participado en la tesis. Bueno, que han hecho un ridículo ético. Eso está ahí, pero yendo a la posible ilegalidad, que es lo que nos interesa. Pero vamos a ver, es que yo no conozco un caso como este en el que el tribunal escriba parte de la tesis que tiene que juzgar. O sea, es que no he visto nunca. O sea, es un poco excesivo, ¿eh? Y que la directora de la tesis de Pedro Sánchez le haya dirigido a dos de ellos. Claro, pero bueno. Es rocambolesco, pero no es ilegal. Perdona, ¿cómo que no es ilegal? No es ilegal. ¿Cómo que no es ilegal si no es suya la tesis? Por favor, un matiz sobre la ilegalidad. Introducir en una tesis un trabajo previamente publicado, aunque sea por el propio autor de la tesis, en colaboración con otro que además es un miembro del tribunal, es ilegal. Sí, es ilegal. Yo simplemente quería apuntar algo que es lo que a mí me resulta más sospechoso y más próximo a la eventual ilegalidad, que es el famoso libro, en el que aparece un director, dos autores, uno director es raro. Yo he trabajado en editoriales, es extraño, ¿no? Se firman dos y ya está. El más importante aparece el primero, si quieres, pero en fin, esto director y codirector. No, es que el único que aparece como autor es el Ocaña. ¿Y sabes por qué? En el libro aparecen los dos nombres. No. Director aparece en la portada, pero no dentro. Cuidado. Hay una vez más el problema de qué es la portada de un libro. En la portada del libro... Cuidado, porque hay que definir qué es la portada de un libro, en términos una vez más académicos. La portada de un libro no es la cosa de cartón que ve el comprador cuando va a comprar el libro. Eso es la tapa. La portada es lo que está dentro. Por lo tanto, lo que vale a efectos bibliográficos es lo dentro. Es el autor. El problema es que en este caso no hay coincidencia entre la tapa y la portada. En la tapa aparece como director Pedro Sánchez y luego dentro aparecen como coautores ambos. Pero insisto una cosa, es que este libro además se utilizó en la presentación pública en un acto de lanzamiento un acto de lanzamiento político del propio Pedro Sánchez, al que se le dio y se utilizó para ello ese libro. Pero déjame que te hable de otro ministro que acaba de mentir fuera de sede parlamentaria y que yo lo pillé ayer en el programa de Dita. Hombre, bien. Josep Borrell, que dice que Cataluña es una nación cuando no nos está llamando chusma romana a los catalanes que nos manifestamos contra el separatismo. Dice circo romano, plebe del circo. Le dicen, oiga, pues usted acaba de decir que Cataluña es una nación y tal, cuando vuelve a España. Además creo que se lo preguntaba Mariano Alonso, me parece, y que era de aquí de esta casa, y él dice, no, vamos a ver, oiga, se escandaliza y tal, es escándalo moral, que me dice usted y tal. Y añade, yo publiqué un libro, Escucha Cataluña, Escucha España, en el que todo eso que usted que mencioné en la BBC está escrito. En ese libro está escrito. Bueno, resulta, ha tenido mala suerte que yo he leído ese libro y lo he glosado.
Entonces, ese libro es un libro colectivo, fíjate. Sí. Los autores de ese libro son Josep Borrell, efectivamente, Francesc de Carreras, el notario Burniol, que es el autor del editorial junto con nuestro amigo Juliana. El amigo Juliana. Y había otro autor que era Josep Piqué. Sí. Vale. Pero ahí, que tienen la mínima decencia intelectual de poner qué escribe cada uno en el libro. Claro. Entonces son como 4 capítulos 4 y cada ensayos. autor, y resulta, mira, mala suerte. Resulta que Josep Borrell hablaba de balanzas fiscales exclusivamente en ese artículo. Y Pero no aquel lo decía. No, el que hablaba del concepto de nación, etcétera, Francesc de Carreras y Josep Piqué. Él hablaba de ese análisis suyo tan célebre de las balanzas fiscales. Bueno, una mentira que coloca fuera de sede parlamentaria. La manía de pero mentir. bueno, pero por lo menos tienen la decencia intelectual en ese libro, es decir, qué escribe cada uno. A mí lo que me resulta sospechoso, más que sospechoso, es decir, oye, yo, que soy profundamente vanidoso, pero no tanto como el presidente del gobierno, si yo me dedico parte de mi vida y mi esfuerzo intelectual a elaborar una tesis para hacer una innovación sobre algo tan importante como es la diplomacia económica y la marca España, no voy a permitir que Gabriel Albiac aparezca como coautor. Porque ahí podríamos llegar, y mucho menos director. Vamos, es más. Ni mucho menos. Qué pena más grande. Pero volvemos a la vanidad y a eso de hacer caja. Si tú eres un pobre negro en una plantación y has edificado, pues por ejemplo, una pieza a la que le da valor el resto, porque ese libro de Ocaña lo presenta como un mérito de Sánchez. ¿Qué haces? Reclamar al menos tu parte mérito. por la vanidad y por la negra honrilla que decía Sancho Panza. Y porque hay una operación política de la que tú de la también que quiere te beneficiarse. beneficiar. Vamos a ver, Y yo por creo tanto, que... si tú haces una tesis doctoral, vamos, evidentemente no vas a admitir que alguien la firme contigo, salvo que sea pero vamos a ver, precisamente yo pienso que la precisamente- mano que mece la cuna, es decir, la mano que escribe esa tesis. déjame que le dé el precisamente- beneficio de la duda. Dejadme precisamente que por esa Albiac, que vía- habla muy breve, me que encanta. precisamente por esa vía se puede solventar la situación. Que el señor Sánchez efectivamente presente la querella criminal contra los medios de comunicación que ha anunciado A los y que juzgados. entonces ante el juez tenga que declarar el a ver, señor Ocaña. hay otra El vía. señor Ocaña ante un juez no tendrá más remedio que saber cuáles son las Y responsabilidades. si no dice de la mentir verdad ante juez. y deduce- Por cierto, el señor Ocaña ya no está en política, ¿eh? El No. señor Ocaña es un alto ejecutivo de uno de los empresarios más importantes de este país. No, No, por uno de los desgracia clubes no, más importantes. del club más importante del mundo, que es el Real Madrid. Ojalá fuera del de mundo, ACS. del mundo, Ambos vale. los preside Florentino, pero son cosas Os voy a distintas. actualizar un par de datos. A ver. Bueno, comentabas, de momento la tesis no se ha publicado. Tenemos el informe de Moncloa, pero la tesis no se ha puesto. Tenemos el Prepara Plagiscan. a la consulta. El dictamen lo publican antes de la tesis. Sí, claro, el Plagiscan. Pero espera, Plagiscan. porque Es hay como una Alicia en el País de las referencia Maravillas. que puede ser Un interesante. veredicto. Tenemos dos A ver. pases, el del Sí. Turnitin, 13%, y el del Plagiscan, el 0,96%, que son los dos software antiplagio por los que Pues es una supuestamente, según diferencia, ¿eh? Moncloa, Sí, ha bastante. pasado. Pero atención, porque la información que ahora podemos leer en Voz Populi, que recordemos fue el medio que informó de esa reunión a puerta cerrada de Miguel Sebastián, donde reconoció que el 90% de la tesis señor. se la había escrito su equipo, dicen que estas dos aplicaciones se pasaron la semana pasada, cuando Moncloa tuvo conocimiento de la información del diario.es sobre Montón. Fue cuando la tesis de Pedro Sánchez fue sometida a estos dos software antiplagio. Esto es lo que ahora mismo está publicando Voz Populi. Es decir, que han tenido unos cuantos días de margen. Y sin no sé si embargo, para- dijo, está publicado y todo el mundo lo puede consultar. Es decir, Comentaba mintió. antes Gabriel, hablaba del entrecomillado. Bueno, los periódicos, y cito El País y cito El Español, que están defendiendo que la Exacto. tesis de Sánchez Es de Sánchez. es correcta, es de Sánchez y no tiene plagios, se están precisamente refiriendo a esas citas que hacen en la bibliografía. No se refieren al entrecomillado, sí a las citas, y dicen que Pero es que efectivamente... eso académicamente que ahí son están dos esas cosas citas. distintas. La cita va a pie de página y, en primer lugar, remite siempre a un entrecomillado del texto y fija la página de la cual proviene, no solo el texto del que proviene, sino la página. En la bibliografía, naturalmente, tú metes Lo que todo quieras. lo que hayas podido utilizar o no utilizar. Pero el hecho de que esté en la bibliografía no justifica que no se especifique la cita en el texto. Y otro dato, comentaba antes Pepe hace un instante, decía, una persona que dedica toda su vida, buena parte de su vida a trabajar en hacer esta investigación. El caso de Sánchez, o el caso del negro de Sánchez, es distinto. 2 años, en teoría, fue lo que él Menos. invirtió.
o menos. Menos, porque un año y 3 meses estaba pidiendo en Twitter que se le mandaran algo de la Wikipedia. Poner un ejemplo muy inmediato de lo que suelen durar y prolongarse estos estudios. Ayer, Alberto Fernández Díaz mostraba el libro de Bárcena Pérez, del profesor Bárcena Pérez, sobre que estuvo los la semana presos del pasada Valle de los aquí, Caídos, sobre el Valle de los Caídos. Un libro basado en su tesis durante 8 años investigando y continúa trabajando. Pero es que es lo normal. O sea, bueno, quiero decir, oye, aunque haya rebajado. rebajado. De Chichinabo se puede presentar así. Pero yo creo que hay que distinguir entre tesis de Chichinabo y plagios. Tesis de Chichinabo, todo el mundo parece estar de acuerdo en que lo es. Sí. Pero es que lo que el diario ABC publica ayer son al menos 2 plagios y un autoplagio de tal evidencia material que no hay manera de tocarlo. Yo he leído esta mañana lo de el ¿cómo se llama eso? El diario.es. El diario.es, por lo pronto, lo que hace es reconocer que no hay entrecomillado y que no hay cita a pie de página. Pues mire usted, si no hay entrecomillado y no hay cita a pie de página, es plagio. Bueno, dejadme una cosa. Colacel, yo no sé quién inventó el Plagiscan. A lo mejor Miguel Sebastián. Miguel Sebastián fue el que sacó la foto de Montse Corulla acusando a Gallardón de que esa íntima, esa entrañable suya, le conseguía recalificaciones para hoteles boutique de edificios de interés histórico. Más bajo que se ha dado. No, lo más bajo fue que no lo mantuvo. Porque inmediatamente después le dijo Gallardón, no le voy a seguir por ese camino. Claro, ese camino lo tenía muy transitado, sudando, y el otro se asustó. Y en lugar de ir a los tribunales, que era lo correcto, se echó atrás. ¿Por qué? Bueno, estas cosas, estos apaños que alguno llamaría bipartidistas. Pero en todo caso, yo creo que Colacel... Vamos a hablar con Chivite, el del ABC. Con Javier Chicote, sí. Chicote, ¿por qué le digo yo Chivite? Chivite era el de Frappe. No, Chivite será blanco, Chivite no. Chivite es una bodega estupenda de La Rioja. Sí, Chivite es un vino muy bueno. Bueno, de La Rioja precisamente es Chicote, así que luego hablaremos. Mira, entre riojanos queda. Y yo hijo de una de Calahorra. Bueno, Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera las arrugas superficiales, las más profundas. Los cráteres, esos cráteres que caracterizan a Pedro Sánchez. En Parafarmacia Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Securitas Direct, porque la propiedad intelectual no deja de ser una propiedad. Está en peligro. ¿Qué dirá? ¿Tú crees que Ocaña, el subsahariano, tendrá Securitas Direct? Bueno, pues si no tiene, que tome nota. Para proteger su propiedad. 900-130-900, y ahí le van a recomendar la mejor alarma de Securitas Direct. Además, la pegatina de Securitas Direct mejorará muchísimo la portada, que es bastante fea. Sí. Oye, ninguna editorial se ha interesado por el valor comercial de la obra. Bueno, vamos a ver. Nadia Bertusa. En el Corte Inglés no la venderán, desde luego. Pues no sé si la venden, pero podemos ponernos al día tecnológicamente. Nos ayudan. En el Corte Inglés lo tenemos todo sin salir de allí. Y podremos, por ejemplo, tener un Google Home Mini por 59 euros. Esto es, por la gente que no lo sepa, es como una inteligencia artificial, un asistente que te ayuda en casa. También hay una versión... Es un negro, pero no humano. Eso es. Bien. Es como un Siri, pero... Pequeñito, se coloca... Bien. O sea, como el negrito del domo. Es curioso que Gabriel sepa lo que es esto y no tenga tele en casa. Tele no. Pero no tiene secretos la tecnología para él. Ya veo, ya. Unos mini ordenadores fabulosos. Bueno, pues también en el Corte Inglés, en ordenadores, 100 euros de descuento, en HP Pavilion, en Envy, en Spectre, a partir de 799 euros, que tienen financiación hasta 12 meses, 3 meses de seguro gratis, bueno, todas las ventajas de los tecnoprecios. Y también, por si alguien va con un poco de retraso, todavía hace calor, hay un 20% de descuento en aire acondicionado y un 10% menos en la instalación. También financiación 24 meses en Hipercor y en el Corte Inglés. Tremendo. Bueno, pausita mínima y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el
el tiempo está muy agradable, va a haber alguna tormenta suelta, sobre todo a partir de la tarde en todo el centro de la península y el interior de la Comunidad Valenciana, es decir, en el centro de Castilla, la Nueva, la Vieja, o sea, Madrid, y ya. Y este fin de semana pues va a haber también tormentas sueltas por el sur, sobre todo el interior de Andalucía, que es muy agreste, igual que el interior de Castilla la Vieja. Eso en Ronda ha caído una tormenta terrible esta noche. Bueno, las fotos serán impresionantes, claro. Bueno, las temperaturas parecidas a lo de esta semana, que hemos tenido un vaivén. Ahora tenemos 20 grados en Madrid, vamos a 31 de máxima, la máxima sigue en Badajoz, 36, y la mínima igual que ayer, en Soria, 10 grados. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Si te vas de viaje con amigos, cada uno puede elegir la mejor opción con su voto, incluso si el destino es Voto, bonita villa de Cantabria. ¿Qué te parece La Pera? ¿La Pera, pueblecito de Gerona? Pues proponlo. Lo importante es no ser machacón, ni siquiera para ir a Machacón, provincia de Salamanca. Y es que si quieres que todos tengan voz y voto, la nueva app de Guía Repsol te ayuda a organizar tus viajes en grupo, proponiendo sitios y votándolos entre todos. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes. Es La Mañana de Federico. Es radio. Vamos a ver, ¿cómo está la bolsa de Fernando Quintero? Bueno, pues parece que lo que intentó ayer, que era rebasar los 9.330, lo ha conseguido. Ha abierto con una subida ligera del 0,32%, pero lo que le permite superar incluso los 9.340 puntos. Fíjate en los niveles en los que nos estamos moviendo después de las bajadas de la semana pasada. En la semana acumula de momento una subida del 2%. Vamos a ver cómo termina la sesión, pero bueno, en cualquier caso, Argentina, Turquía sigue siendo clave para la cotización del 35. Los vientos de cola del exterior parece que cada vez se cortan más. Es más calma chicha o... Los vientos de cola lo que hacen es mover el avión. En fin, bueno, vamos a la noticia de interés general de la 11, a ver, Silvia. Pues con 75 añazos, Federico, que el ex-Beatle del Paul McCartney acaba de publicar un nuevo disco. Además, hacía 5 años que no lo hacía, 14 canciones ha incluido en este nuevo trabajo que lleva por título Egypt Station, y según los expertos suena a pop de los 70, pero en esta ocasión además se ha atrevido a meter, sonidos más modernos que a algunos incluso les recuerda a Maroon 5. Ahí es nada. Qué cosa tan rara, ¿no? Sí, a mí me cuesta imaginar a Paul McCartney como Maroon 5. Yo creo que estaba muy bien con Lennon y McCartney. Lennon y McCartney eran una composición perfecta. Yo a mí McCartney solo no me gusta. Y aquello de Wings, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente, era un horror. Después se puso muy pretencioso, intentó hacer cosas pseudosinfónicas. No hay cosa peor que el ponerse solemne. Estaba muy bien, sí, lo dijo Juan Ramón Jiménez. No le toques ya más, que así es la rosa. Se dice no le toques porque se refiere al poema. Y aquella, claro, para Carmen Calvo. Y aquella rosa era perfecta, ¿verdad? Sí. Sencilla y perfecta. Sí, señor. Tenemos que hacer una pausa, luego continuamos, pero bueno, os adelanto también, que no lo hemos hablabais también, no sé, creo que era Paco, decía que Rivera se había puesto también en el centro de la diana. Bueno, ahora mismo, hoy, portada de La Vanguardia, el currículum de Rivera pierde un doctorado y 2 másteres, parece que ha sufrido una severa depuración en los últimos tiempos, esto dice La Vanguardia. Eso es del Warroming, que lo sacó hace 2 días, que es una cosa, una surupetez. ¿Sabes de dónde sale eso? De que hay un currículum por ahí, un currículum para nada oficial, creo que era del Círculo de Economía, me parece, igual me equivoco. Círculo de Economía que dice, que le hace el típico tío que pasa por ahí, no sabe nada y que está viendo el Barça en otra pantalla y pone doctor en Economía. A ver, todos recordamos, ya veo que no lo recuerda nadie, hay que recordarlo, de dónde sale la figura política de Albert Rivera. Albert Rivera era un alumno de doctorado de Francesc de Carreras. Cuando se crea Ciudadanos, que era un grupo perfectamente marginal e insignificante en Barcelona, creado por en el taxidermista. Por un empleado de Paco, en el taxidermista. Como un empleado, o sea, un ilustre empleado ilustrísimo, además un gran escritor, Arcadi Espada, cuya obra Contra Catalunya, además voy a presentar en Madrid, ya lo adivino. Digo, lo adivino porque espero ya. Pero te lo han propuesto. No, me lo dijo Arcadi, dice, oye, que dice la editorial que si presentas el libro. Yo, ¿dónde?
Dice Madrid, digo, Madrid sí. Pues mira, cuando se hace el primer Congreso de Ciudadanos, que es en la Universidad Autónoma de Barcelona, naturalmente, como en todos los partidos, eran 4 gatos peleándose entre ellos por la muerte. Yo estaba allí mirando, la actitud diletante, ¿no? Tú de Miranda, o de su de la Mele. De Miranda Podadera. Bueno, más de Miranda Arcadi, que se había ido de viaje y apareció por ahí a media tarde, estaba en el extranjero, en fin, todos somos así. Sí. Entonces se estaban peleando entre ellos a muerte. Robles, nuestro amigo, estaba ahí matándose con Pepe Domingo, etcétera. Y entonces se busca un criterio para elegir al primer líder del partido, y que había que hacer alguna chapuza para que saliera algo. Y de consenso. Y de consenso, y entonces se dice, no, lo vamos a hacer por orden, por los apellidos. Por los apellidos. Y dice, por el nombre, no, por los apellidos no, por el nombre, es decir, por orden alfabético. Claro, este se llama Rivera, se apellida Rivera. Rivera era complicado porque habría muchos, en fin. Y entonces no, dice, no, Albert empieza por A. Por tanto, como empieza por A, este chico. Y entonces, así, te lo cuento. Este chico, porque el nombre empieza por ahí. ¿Y este chico quién es? Un tal Albert Rivera. Vale, pues adelante con Albert Rivera. Así, alumno mío, diría Carreras. Alumno de francés de Carreras. Sí. Por tanto, era evidentemente un alumno de doctorado. Vamos, de hecho, así lo ha contado Albert Boadella. Lo que pasa es que en teoría le tendría que haber tocado a Albert Boadella porque es con algo. Claro. Sí, pero Boadella nunca quiso, ¿eh? Eso fue voluntario. Independientemente de la anécdota que cuenta Pepe ahora mismo, no lo olvidemos. Es decir, la sesión del otro día fue una sesión, a mi juicio, que Albert Rivera actuó con una enorme inteligencia, la aprovechó. Y ahí al final, después de absolutamente descolocar a Pedro Sánchez y colocarlo en una situación muy complicada, eso se cierra con una advertencia del propio Pedro Sánchez: el te vas a enterar. Y el te vas a enterar tiene esa traducción ahora mismo en esta el te vas a enterar, solo hay un diputado de 350 que oyes esa frase. No, te lo han repetido varios, No, Pepe, no desvirtúes, Ciudadanos, que tanto te yo no desvirtúo, solo hay un diputado, muy buen oído, el resto son de Gais. El primero que lo dijo, y además es que está el gesto y se puede leer los labios, y es que ahora se puede leer todo. ¿Cómo estaría de loco Falconetti, que hasta Carmen Calvo, que no es precisamente la moderación, hay una foto que sale al día siguiente, publicó El Mundo, que le está sujetando la mano porque está sin tener micrófono ya, haciendo así, decía Tomás Cuesta, como Harry el sucio, a punto de dispararle a alguien. O sea, estaba descompuesto porque se dio cuenta de que la habían matado. ¿Cómo estaría de fuera de sí para largar la mentira pública en sede parlamentaria? En condiciones normales, un político frío, piensen ustedes en cualquiera de los políticos de este país con oficio, en un González, en quien sea, por muy odioso de los grandes. Pero piensen ustedes, tenía un arma infalible, que era dirigirse a la presidenta de la Cámara y decir: señora presidenta de la Cámara, solicito su protección ante la violación que acaba de efectuar el diputado de Ciudadanos al sacar un tema que no estaba. Eso fue genial la actuación de Rivera. Primero, cambió y entra, digamos, hace como quieren hacer con nosotros, marcándonos la agenda. Entra con lo de la ley de transparencia universitaria. Y el otro, que es un soberbio y un bobo, porque es que hace falta ser tonto, no se da cuenta de por dónde va, porque estaba engañado cuando había visto a Casado tan blandito. Y entonces él sigue pensando que lo suyo, el problema es Casado. No, su problema era Rivera, que era el que tenía el uso de la palabra. Hay una cosa, la obcecación a la que dice y que explica que no actuara con la frialdad que tú apuntas, tiene una razón. Esa sesión se quería aprovechar, utilizando la dimisión la noche anterior, para ir contra Casado. Decirle, la señora Montón ha dimitido, ese es su camino. Entonces, el dedo inicial de Pedro Sánchez era para decirle a Pablo Casado, ese es su camino. Pero se encontró que Albert Rivera le cambió el discurso, recuperó. Es decir, ustedes como están vetando un proyecto de ley que no cuesta absolutamente nada, que lo que obliga es a publicar las tesis doctorales, a pasarlas por el correspondiente software de ver si se han estado falseadas, etcétera, etcétera, y eso fue lo que le descolocó a él. En esas circunstancias se produjo esa advertencia. Él se pone chulo. Que Tony Cantó la puso en la web, la puso en un tuit o alguno, pero es que en los labios puso un entrecomillado. Perdona. Es que en los labios, en el lenguaje de labios, se leyó ese momento junto a la foto que comenta Federico, que era la vicepresidenta del gobierno. Le sujeta la mano porque está descompuesto. O sea, yo estoy convencido de que hay lo que hay, y a veces me recuerda un poco a Adolfo Suárez, que le pasaba un poco eso. Es decir, el complejo intelectual. Adolfo Suárez no era un cabeza de huevo como todos los altos
altos funcionarios de la derecha española de toda la vida. Y tenía ese complejo. Sí, y era un sí, tío sí. brillantísimo, mucho más que ellos. Pero no se había sacado una oposición de 100.000 temas. No, y tenía además un gobierno no de zurupetos, sino gente muy brillante. Pero tú sabes que le ocurría. Totalmente. Le ocurría. Yo creo que a Pedro Sánchez le ocurre un poco lo mismo. Porque sabe... Le ocurre eso. Y por eso el desquiciarse porque frente a ha ese sido tema. incapaz de redactar una tesis de Chichinabo. Se la han tenido que hacer. Si el texto que publica ayer en Facebook, primero da pena porque es alguien que no sabe redactar, no hay concordancia, no sabe nada. Luego está tan loco, porque está mal de la cabeza, que dice que no tiene tiempo de investigar y está defendiendo una tesis. Luego habla de culminar el aneto, de la alegría de la familia, no sé qué, y al final termina diciendo que la tesis es fruto del esfuerzo de uno, el negro, y del esfuerzo de muchos, el tribunal, claro, porque él no ha tenido más esfuerzo que lo que viene después. Que de todo esto resulta que tiene la culpa que no admiten las derechas que esté en el gobierno. Hombre, claro, y lo peor de todo... Tiene un toque anacrónico. Y lo peor de todo esto es que al final, como esto se dilucida en un sistema de mayorías o minorías, el grupo, el bloque que apoya a Pedro Sánchez, obviamente lo va a apoyar, lo va a defender, para tener una situación de muchísima más debilidad, obligado a hacer más concesiones. Claro, a Podemos, si esto es una victoria de Podemos, y al separatismo. A Podemos por un lado y al independentismo por otro. Con lo cual son situaciones seriamente comprometidas. Habéis ojeado la tesis de Pablo, que está colgada en las redes. Es algo espectacular. ¿Tú sabes quién la prueba? La señora Nuño, que es la protectora de Begoña Gómez, la señora del presidente el de con fraude, y además que es también íntima de la jueza que instruye la cosa contra Casado. Lo que es de Pablo. O sea, es que estamos ante una pandilla. Pero como lo de justicia, la ministra de Justicia, Garzón y de Prada. Pues eso es una banda. Si es un bufete, si es que en España mandan los bufetes o la familia de Garzón y de Boye. Si es que el nivel de degradación que ha caído en España el gobierno, y no digamos la presidencia del gobierno, es total. Pero déjame hacer una pausa. ¿Pero tú, Pepe, has leído la tesis? La fortuna puede estar en cualquier... Bueno, yo no sé si a Javier Chicote, de ABC, le han amenazado ya con toda clase de querellas. Han amenazado a los medios, amenazó el presidente del gobierno anteayer sobre la marcha. Lo tuvimos que dar a las 7 de la mañana. O sea, de empezar a que la gente se desayune con amenazas de querellas del presidente del gobierno a dos medios que entonces publicaban dos escaneos de la tesis de, yo creo que del subsahariano Ocaña, pero en fin. No sé qué sensación tuvo Javier Chicote en el diario ABC cuando lo oyó. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Bueno, la verdad es que la primera sensación fue de una gran extrañeza, ¿no? Porque creo que no hay ningún precedente que un presidente del gobierno en España haya llevado a los tribunales a un periodista por unas informaciones, y además unas informaciones de este calado. Sí, creo que alguno por ahí intentó algo, pero no llegó a ocurrir. Yo creo que sería una torpeza por parte de Pedro Sánchez si decide hacerlo, pero vamos, por mi parte no habría ningún problema. Oye, iríamos delante del juez, le contaríamos la historia y le daríamos los papeles. Los plagios son claros y el plagio se comete, o se comete o no se comete. Esto no es mucho plagio, poco plagio, no se puede plagiar, como no se puede robar, no se puede matar. Entonces, no puede decir, señoría, yo es que maté poco, maté solo a una persona y no a 20. Sí, claro que es peor matar a 20 que a uno, pero no se puede matar tampoco a uno. Y hay numerosos ejemplos de que plagió a otros autores, plagió a informes oficiales, también cometió un autoplagio y todo eso sin citar y en algunos casos con alguna cita trampa para despistar y para enmascarar ese plagio. Hay una cuestión, además, Javier, que es un trabajo, creo que lo contaste en el programa de Dieter, pero antes Ramón Pérez Maura, que estaba muy orgulloso del trabajo, dice, llevaba meses dejándose los ojos, lo digo yo, que se dice mucho en Teruel, pero trabajando en lo que... Y yo, sinceramente, en fin, está bien lo que has hecho por el bien de España, pero te compadezco. Porque tener que zambullirte en dos engrudos de ese calibre... Yo he leído las cosas que en OK, en ABC habéis publicado. No sé qué es peor, si el original o el plagio, que efectivamente es el original... con apenas modificaciones. Y hay una frase que cito hoy en la columna del Mundo,
que me pareció muy brillante, del ABC. Dice, si hubiera llevado comillas, como es preceptivo llevarlas, 300 páginas serían un solo entrecomillado. Porque ese es el resumen del trabajo. Claro, claro. Esa es la clave de esta historia. Si él cumple con las normas de cita, que lo sabe hacer, porque en ocasiones lo hace, todo habría sido un gran entrecomillado. Yo llevé esta tesis antes de publicar a un catedrático de mi confianza para enseñárselo, y me dijo, mira, esto es un truco de mal estudiante que nunca debería permitir su director, en este caso su directora de tesis. Lo que hace es un río de citas por ahí desperdigadas para luego poder robarle a todo el mundo y decir, no, es que a este autor yo ya lo citaba 5 páginas antes. No, eso no vale, eso es trampa. Cuando usted copia y pega, incluso cuando parafrasea, si no es de forma suficiente, hay que citar siempre y hay que entrecomillar. Y él no entrecomilla. Parece que es el doctorando Pedro Sánchez el que está escribiendo, y es mentira, son las fuentes que utiliza. He escuchado por ahí algún medio de su total confianza diciendo que uno de los plagios que yo he destapado es que estaba citado 4 páginas después. ¿Pero cómo? ¿Cómo que está citado 4 páginas después? O que está en la bibliografía. Entonces, por esa regla de 3, si alguien escribe un ensayo, puede utilizar otro ensayo de otro autor, ponerlo en la bibliografía y a partir de ahí sentirse libre de copiar y pegar todo en las páginas anteriores. No. Esto no funciona así. Todas las normas académicas son rigurosamente claras. Es decir, no hay yo tengo aquí una normativa. Sí. Perdón, no, termine. Sí, dice una de las normativas que se utilizan en un documento académico se considera plagio todo aquello que no esté correctamente referenciado, es decir, donde no se menciona al autor o donde se parafrasea un fragmento escrito anteriormente pero no se incluye al autor del mismo. De esto ya hemos publicado unos cuantos ejemplos. Pero vamos, y además tú has sido profesor y precisamente en la Camilo José Cela, creo recordar. O sea, y ahí en la Camilo hay excelentes profesores y malos profesores, como en todas las universidades, pero hay unas normas básicas que en la tesis doctoral, una tesis que es habilitante, que faculta para acceder al grado máximo de la docencia, que puedes ir hasta oposición a cátedras o esperar, siendo doctor, a que te hagan un concurso. Es decir, estamos ante esto no es un máster, esto es como decía Arcadi, una estafa. Estamos ante una estafa. Pero hay una cosa añadida, que es lo de la publicación de lo sustancial de esta tesis por un señor llamado Ocaña, que lo publica, lo presentan con Pedro Sánchez Castejón, presunto autor del libro del señor Carlos Ocaña, y lo presentan en una promoción política, un poco de todo a 100, ¿no? De los niños de Pepiño Blanco, pero que está allí. Y el otro, sea por la vanidad, por la negra honrilla o por recordar que le debe algo, va y lo publica a su nombre. Claro. Y en cambio, en la nota en Facebook que publicó ayer el presidente del gobierno, dijo, y publiqué un libro. ¿Cómo que publicaste un libro? A lo mejor pagaste la tapa, porque ahí el libro dice que es de Carlos Ocaña. Claro, en este caso él se destapó, porque es algo insólito. Un doctorando consigue su doctorado, que es algo para estar muy orgulloso, lee la tesis, le dan ese título, luego decide convertirlo en libro, que es totalmente habitual, y lo firma, lógicamente, ese doctorando, ese nuevo doctor, y claro. Entonces, de repente, este libro yo tampoco lo había visto nunca, porque aparece en portada Pedro Sánchez, director, que esto es habitual cuando luego hay 4 o 5 autores, pero luego entras y está Pedro Sánchez, director, y luego autor, Carlos Ocaña, nada más. O sea, no tiene ningún sentido. Él tenía, obviamente, que devolverle el favor o agradecerle el trabajo a Carlos Ocaña, firmándole este libro. De hecho, incluso Carlos Ocaña, yo busqué en su Twitter a ver cuál era cómo se presentaba, tal, y se presenta como un especialista en diplomacia económica. La diplomacia económica que estudió, y que él era el que facilitaba los datos. Y en relación con lo que decías antes, ha sido durísimo aguantar la lectura de estos capítulos sobre la diplomacia económica de Pedro Sánchez, que son todo menos a menos. Bueno, pero mira, por el bien de España a veces hay que sacrificarse y tal y cual. Bueno, en todo caso, hoy aparece otro dato, que es a propósito del Tribunal de Amiguetes. Ayer, hoy hace una especie de descripción casi gráfica en el mundo del tribunal, pero lo tremendo es que aparezca que uno de ellos, Padilla, tal vez en compañía de la propia directora de la tesis, redactaron una parte de la tesis publicada como artículo. Esto sí que no lo he visto nunca. O sea, por eso dice que una tesis es fruto del esfuerzo de uno, Ocaña, y el esfuerzo de muchos. Los del tribunal que le completaron la tesis, se ve que no llegaba.
Claro. Hay 2 artículos que él publica en julio de 2012 y en septiembre de 2012. Recordemos que la tesis la lee en noviembre de 2012. Los 2 artículos son prácticamente idénticos, pero oh sorpresa que uno tiene 2 autores, Sánchez y Padilla, y otro 3, Sánchez, Padilla y la directora Cepeda. Es decir, se van repartiendo las autorías, pese a que es lo mismo. Lo más llamativo de esto todavía que firme con su directora de tesis, bueno, eso puede ser, porque ella, la directora de tesis, el día de la lectura también, de alguna forma, también se le examina a ella. Pero lo que es una barbaridad es que el coautor de esos artículos que han sido volcados íntegramente en la tesis es, a su vez, 2 meses después, miembro del tribunal que califica esa tesis y que, por supuesto, le da el cum laude. Es decir, Padilla estaba orgulloso juzgando de un Padilla. Trabajo, claro, Sí. Padilla estaba juzgando un trabajo que él había hecho. Es decir, se estaba calificando a sí mismo. Y recordemos que esos artículos que se incluyen en la tesis en ningún momento se citan. Que si todavía fueran artículos de la única autoría del doctorando, mal está que no lo cite, pero podría tenerse un paso. Pero si había otros autores, eso hay que avisarlo. Y hay que decirle al lector, en este caso al tribunal, que esto se publicó en esta fecha, en esta revista y con este coautor. Bueno, es que a lo mejor, si es que defendió la tesis, porque yo ya no me creo nada, si es que defendió la tesis, en el momento de citar ese capítulo les guiñaría el ojo. Claro. Porque claro, es que esto es... Yo no he visto una cosa más zafia, más obscena. Es verdad que Pedro Sánchez se caracteriza por su brutal zafiedad, porque es un tío muy vasto. Pero, hombre, esto yo no lo he visto en ningún sitio. Es decir, ni en las tesis de los de Podemos, que es, además de basura moral, es basura intelectual. O sea, una cosa tan grotesca que no seas capaz de escribir tu tesis y que te la tenga que rematar por encima del subsahariano los propios miembros del tribunal. Pero este hombre es que no sabe, bueno, como se ve en la nota de Facebook de ayer, no es que no sepa escribir, es que no sabe redactar. Es tremendo el asunto. Sí, bueno, sí. Y todavía nos queda alguna sorpresa o... Algo más ahí, sí. Aparte, hoy también contamos que estos 2 artículos publicados previamente, el segundo se publicó en una revista que se hizo de información del comercio español, que es una revista del Ministerio de Industria. Esta revista exige que los artículos que se presentan sean inéditos, originales e inéditos. Pues Pedro Sánchez, ni corto ni perezoso, el que ya había publicado pues anteriormente en un libro, lo coló en esta revista, tal cual. Cuando dice la normativa, y encima lo cobró. E inéditos, lo envió y lo publicó. Y bueno, hay alguna información más, yo creo que podremos seguir desvelando en los próximos días. Bueno, pues nada, como suele decirse, una gran tarea y ánimo, y vamos a seguir tal, porque como ha dado orden Moncloa de que esto está cerrado y que ya esto es, que no tiene recorrido, que es como les gusta decir a los periodistas de Todo a 100, que no tiene recorrido, que esto, ¿cómo no va a tener recorrido tener un presidente con fraude, en una tesis con fraude, que además ha hecho un subsahariano, que la ha publicado a su nombre? O sea, es que es grotesco, en fin. Ánimo, Javier, porque desde luego chapotear en ese engrudo tiene un gran mérito, ¿eh? Sí, muchas gracias. Bien, pues tenemos además, perdón. Sí, si me permite hacer una ampliación respecto a lo que acaba de decir Javier, respecto a la publicación hoy en el diario.es de la tesis a la que se están aferrando los defensores de Sánchez, que es que sus criterios de cita no son concordantes con otro tipo de criterios. Naturalmente, eso, que a priori se puede utilizar posiblemente como justificación en un libro, en un ensayo, plantea un problema que yo creo que hay que, en todo caso, interrogar a la universidad. Yo no sé cómo funciona la Camilo José Cela, sé perfectamente que en la Complutense existe una normativa de criterios formales respecto de las tesis doctorales que especifican en qué modo hay que entrecomillar, en qué modo hay que efectuar la cita, cuándo hay que sangrar una cita, cuándo no es necesario sangrarla. Está absolutamente tasado. Claro. Entonces pensar que yo no sé si en la Camilo José Cela, insisto, es así, pero hay que preguntar a la dirección de la Camilo José Cela si efectivamente existe un criterio tasado
del modo de efectuar la cita. Fíjate que estamos hablando de tesis de letras, con todos los respetos, o sea, todo el criterio de las citas. La diplomacia económica que consiste en que llevaban botellas de vino de la marca España para venderla en Holanda. No creas tú que pero volvemos al origen de la cuestión. Todas estas cuestiones de cómo citar el sangrado, etcétera, eso en una facultad de letras tiene todo el sentido del mundo. A mí me suena a chino desde la perspectiva económica. O sea, para un economista, yo estoy pensando en ecuaciones diferenciales, que es lo que te tienes que encontrar en una tesis de un economista. Es posible, pero lo que yo he leído, lo que yo he leído en las páginas que ha reproducido ABC, porque yo no he leído más que eso, son pasajes que en cualquier criterio académico exigen el entrecomillado, porque son narrativos. Pero vamos a ver, es que una tesis narrativa en economía es algo... Aquí no estamos hablando de economía, esto es una chapuza. Vamos a ver, él es licenciado, ha dado clases, ha impartido clases sobre historia de las ideas económicas. Y la tesis es sobre diplomacia económica, por tanto hay pocas ecuaciones a las que tú puedes recurrir. Ahí está clarísimo que te tienes que atener a lo que ha dicho Gabriel, y ahí la forma es tan importante como el fondo. Si tú no respetas escrupulosamente esas normas de cita, estás falseando. Sí, eso no lo discuto. Hombre, pues estoy hablando de la inanidad del contenido de la tesis. Pero sería interesante interrogar a la universidad en cuestión sobre si existen esos criterios. Pero vamos a ver, claro que existirán criterios en los departamentos que los apliquen. Pues en ese caso se acabó. Pero esto fue un título ad hoc que en la promoción de Pedro Sánchez dentro del PSOE, el rector socialista Cortés Elvira organiza esta ordalía. O sea, que esto es una broma pesada. Por supuesto, y estoy seguro de que en esa y en otras universidades se han hecho cosas parecidas. No porque en la mayoría de las universidades la mayoría de las tesis y departamentos no funcionen bien, sino porque cuando andan por medio los políticos siempre funcionan mal. Federico, y por otra cuestión. Estamos pensando en las universidades privadas y siempre tenemos en mente las norteamericanas y las anglosajonas en general, que son muy serias y que son la élite. Sí. Las universidades privadas en el mundo latino, como el nuestro, y más específicamente en España, no son la élite es la pública. Y por una razón, porque hay poco dinero. Alguna, en fin, estamos pensando en Navarra y para de contar. No. Y para de contar, económicas, bueno, eso no son universidades. Las escuelas de negocios, sí, formalmente sí, pero sabemos que son otra cosa. Me cuesta llevarle la contraria, porque quiero a Pepe, el IES es excelente, el ESAD es excelente, y tienes otra más excelente, el Instituto de Empresa. Pero bueno, no son el concepto de universidad, que tienen muchas facultades, son escuelas de negocios. Algo parejo, pero las universidades privadas en España tienen un problema. Son sitios dedicados a la docencia, no a la investigación. No pagas a un profe para que esté 5 años en Estados Unidos, porque sale muy caro. No, porque por tanto, los doctorados es lo de menos. Hay una cuestión que son las becas, las grandes becas de investigación, para lo cual tienes que tener un buen currículum para acceder a ella. No, pero yo te digo que la universidad pague. No, pero es que aquí, por ejemplo, tiene becas el Banco de Santander, tiene becas el BBVA, tiene becas la Caixa, es decir, algunas, curiosamente, privadas. O sea, ninguna caja de ahorros tiene becas. Tenía becas para los concejales de... caja de ahorros, ¿eh? Bueno, la Caixa es un Bancaisa, es un banco. Tiene una fórmula jurídica de banco, pero el propietario... Tenía. El propietario es la caja de ahorros y monte de propiedad de Barcelona. Bueno, lo que tú quieras, si quieres meterle el dedo en el ojo, se lo metes. Pero vamos, que tienen becas el Santander, el BBVA y la Caixa, de los grandes bancos, que dedican fondos a eso. Y esas becas permiten investigar en España y en el extranjero, que depende de lo que investigues. Bien. ¿Qué pasa con la universidad? Con la universidad pasa que desde que los penenes, yo lo digo hoy en la columna del Mundo, desde que los penenes de Rubalcaba expropiaron las cátedras y se apropiaron los concursos e iniciaron esa forma endogámica que cada departamento convoca las plazas para el propio departamento y se queda con las plazas, o hoy te coloco a ti en mi departamento, pero mañana me colocas a Pepita en el tuyo, que es como está funcionando la Universidad Española. Después de 20 años, todos los criterios se han corrompido de tal manera que son irreconocibles. Sí, seguramente todos tienen el papel, pero como la Constitución... Ese es el mal de la endogamia de la universidad, que aquí se acuñó el concepto de esta cátedra está
es para fulanito. Es para fulanito. Y se forma el tribunal de acuerdo con el... Pero se guardan unas formas, se guardan unos currículos. Aquí ni eso. Es que aquí, quiero decir que la propia directora ha dirigido las tesis tal. Los miembros del tribunal han participado en trabajos del que ha escrito parte de la tesis. Si es que es una cosa... es decir, digamos, miembros del jurado que no tienen nada que ver con la materia que van a dar el dejadme ir a los oyentes que tienen muchas preguntas. Si es que además nos eternizaríamos en esta cuestión y ya verás cómo hay más... Pero aquí lo que necesitamos son respuestas, Federico, porque pero si la única respuesta... Aquí la única respuesta decente sería dimitir, irse a su casa y convocar elecciones. Y no hay otra... la carrera de nuevo. Y no hay... No, eso allá si quiere. No, tiene que empezar por el bachillerato. La redacción de ayer, te digo yo, que yo lo último que di fue clases a las chicas de COU. Desde luego no hubiera pasado... ¿Estás seguro de que no lo ha redactado Guerrero? No. Y Redondo. Iván Redondo nunca le hubiera dejado perpetrar la atrocidad de decir, como es fácil de entender, Federico, yo no tengo tiempo para investigar, para defender una tesis. Se han vivido horas, digamos, en el ala oeste de la Moncloa, se han vivido horas muy largas, con mucho café y poco sueño. Bueno, nos dicen, los oyentes van por ahí, ¿no, Vanessa? Sí, sospechan que los teclados de Moncloa están ahora mismo echando humo, transcribiendo la tesis del equipo de Sánchez, pero la principal preocupación es que como Partido Popular y Ciudadanos no cambien de actitud, efectivamente este tema va a quedar diluido sin consecuencias. Es la mañana de Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con los oyentes. Sí, porque la verdad es que tienen miedo de que Partido Popular y Ciudadanos dejen de mostrarse contundente con el tema Sánchez, sobre todo después de lo visto ayer en el Congreso con la exhumación de los restos de Franco. Los oyentes ya avisan, la factura de esa abstención se la van a pasar en las urnas. Pero si ya nos avisó a todos, no es no. No gano las elecciones, no escribo mi tesis y no voy a dimitir. Si estamos avisados. Si yo hago una tesis doctoral y me dan un sobresaliente con laude, vamos, le publico en el boletín oficial del Estado. Le hago a edición bolsillo para regalársele a amigos, familiares, vecinos y demás. Y luego le hago en una versión todavía más diminuta para colgármele como si fuese el escapulario de la Virgen del Carmen. Pichi, ¿qué es lo que hice? Este señor aquí se tiene que marchar. Y punto. En este país no aguantamos los españoles ni una más ya. Y segunda cosa importantísima del día. Qué vergüenza, señor Casado, abstenerse. Qué vergüenza. Que sepa usted que ha perdido votos, ¿eh? Qué cobardes Ciudadanos y el Partido Popular absteniéndose en la profanación de la tumba de Franco. Que además ahora, si la familia no lo autoriza, y no lo va a autorizar, y aunque esté la mafia, la banda mandando en el Vaticano, la Basílica no lo va a autorizar, tendrá que mandar a los geos a profanar la tumba, que se pueden negar por razones de conciencia. Vamos, a lo mejor va Pixie, Dixie y el doctor Sánchez van con un martillo a romper la losa para hacer méritos ante la historia. Pero es un asunto siniestro, o sea, un Congreso... Un Parlamento no tiene derecho a sacar a nadie de la fosa. Eso no se ha hecho en España nunca. O sea, se hizo en la Guerra Civil por incontrolados, pero un Parlamento jamás. Se hizo en las guerras carlistas. Yo he contado el otro día el caso de Isidoro de Antillón, ya muerto, que fue uno de los grandes defensores de la Constitución de Cádiz, y que muerto vinieron unos carlistas a Teruel y lo sacaron de la fosa a él y a su madre y quemaron los restos. Pero bueno, eran salvajadas de la guerra civil, carlistas, y en nombre del Altísimo Dios, patria y rey, ni patria, ni rey, ni decoro, ni derecho, ni nada. Pero no era un Parlamento. O sea, que un Congreso se arrogue el derecho de sacar a alguien de la fosa, que es además el jefe del bando nacional de la guerra civil, es una cosa tan repugnante. Y además, ¿por qué en vez de abstenerse no votan en contra? Sí, de todas maneras, hoy el Izvestia les pasa la factura igual. El Parlamento vota la exhumación de los restos de Franco pese a la abstención de Ciudadanos y el PP. Pues vota en contra. ¿Lo habrían hecho ellos? No, ya han dicho que no. Pues entonces vota en contra. Ay, ¿qué dirán? Es que me llamarán fascista y tal. Hombre, si no te llamas fascista, algo has hecho.
algo malo. En fin, bueno, vamos a dejarlo porque seguro que están pasando cosas. Bueno, lo último es la declaración del representante de Turnitin en España, el software que da el 13% de coincidencia, diciendo que con ese porcentaje puede haber plagio y dejando bien claro que es simplemente una herramienta que se utiliza como un paso previo a una revisión posterior que tiene que hacer una persona. ¿Qué es lo que ha hecho Chivite? Persona, que le digo o Chivite, un equipo Chicote. de personas. Efectivamente. Chicote lo que ha hecho es revisar el texto posterior al escaneo, que es lo que hay que hacer. Los detectores estos informáticos dan el síntoma. Una vez que el detector informático lo que te dice es puede haber. Y a partir de ahí tiene que haber una comisión que lo estudie. Pero vamos a ver, si es que aquí es evidente la operación política que hay. Lo apuntaba hace un momento. Es que esto es como lo de Alicia en el País de las Maravillas. Primero el veredicto y luego lo examinamos el texto. Claro. Es decir, han adelantado ya el veredicto que según esos dos sistemas, de esos dos software, parece que está impoluto, inmaculado, es extraordinario. Es increíble que no estuviera colgado. Exactamente. Y luego nos pretenden ya condicionar sobre esa premisa, decir, ahora vean ustedes esta circunstancia. Claro, es que van a poner incluso herramientas que viven de su prestigio, las están utilizando en vano y están utilizando ese prestigio en favor de rescatar. Bueno, hombre, Paco, es que date cuenta que las dos herramientas han producido una diferencia de 1000%. Es una barbaridad. Una el 1 y otra el 13, más del 1000. O sea, no, pero fíjate, ahora viene Polvorinos. A ver si el fornite o tornite es loctite, o sea, de corta y pega. A que nos lo cuenten. Es la mañana de Federico. La mañana de Federico es radio. Bueno, vámonos al Corte Inglés, Naya, a ver. Sí, además me voy a ir literalmente después de hacer esta publicidad. El Corte Inglés, sí. Voy a bajar al Supercore, si queréis algo ya sabéis que me podéis pedir. ¿Qué podríamos, por ejemplo, tener en el Supercore hoy? Pues un 50% en la segunda unidad de todas sus conservas de espárragos, un 30% de regalo en alimentos infantiles y dietéticos por la compra superior a 9 euros y, por ejemplo, para el cuidado corporal, 70% en la segunda unidad de productos de Sanex. Así que ahorro y calidad en el Corte Inglés y supermercados. Muy bien. Vamos a ver, Juan Pablo Polvorín. Federico, buenos días. Estoy viendo las pesadumbres del hombre del software el pichiscán de Moncloa, ese no ha dado, el que solo ha detectado el 0,9 de plagio. PlaxScan se llama esa. PlaxScan y Turnitin es la otra. Pues el Turning o Turning Point, no sé, el Checkpoint Charlie. Es el del 13%. El 13%, pero que ya ha dicho que, hombre, que depende de lo que le preguntes, ¿no? Sí, sobre todo insisten los expertos en este programa informático en que lo realmente importante es ver que, porque si por ejemplo la mayor parte de ese 13% está contenido en las conclusiones de la tesis, pues es mucho más importante que esté contenido al principio. En fin, bueno, eso es lo que explican desde este programa. Pero a esta hora la noticia, Federico, hace referencia a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ayer dijo que una alta directiva de una multinacional le ofreció terminar de una manera fácil las 2 asignaturas que le quedan para cursar y completar la carrera de filosofía. En las redes sociales todo el mundo le dijo, te lo estás inventando, esto no es verdad, entre otras cosas porque muchas de las cosas que le pasan a la alcaldesa de Barcelona coinciden con el trending topic del día. Es tal cual, es así, tiene una vida de novela. Es que la alcaldesa sufre una enfermedad. Cada vez que hay un tema de actualidad, le ha pasado a ella. Siempre. Pero claro, le ha pasado a ella. Es verdad, y es una cosa... No, es una enfermedad psicológica. La alcaldesa es una actriz, entonces naturalmente ha pasado por muchos papeles. ¿Cómo una multinacional te arregla una asignatura en una facultad? La noticia es que la Universidad de Barcelona le dijo, señora Colau, venga usted aquí y díganos quién le está ofreciendo a usted terminar la carrera o los estudios que cursamos de manera sencilla. ¿Quién se lo ha ofrecido? Y Ada Colau esta mañana ha pedido perdón a la Universidad de Barcelona por asegurar esto, por decir que alguien le había ofrecido terminar la carrera. Y no ha dimitido. Fácilmente. O sea, una tía que tiene un presupuesto de narices en la segunda ciudad de España miente como una bellaca para hacérsela interesante. Ya verás como todas las mujeres de Italia protesten diciendo que ninguna se acostó con ella. Oye, estoy seguro de que no es lesbiana, pero segurísimo. Pero bueno, pero como todo, pero es lo que dice Paco, quiere ser la novia en la boda, el muerto en el entierro, el niño en el bautizo y la doctoranda en el doctorado. Y cuando hubo los incidentes en Barcelona, a ella un policía también la tocó, no sé qué. Bueno, prácticamente la violó. Todo le pasa. Claro, llega un momento en que las mentiras pues terminan afrontando esta realidad
y es lógico que la universidad... Bueno, sobre la tesis de Pedro Sánchez, Sánchez, Federico, está ya el asunto más que comentado, etcétera, etcétera. Todavía seguimos esperando. Yo no sé si Rosana ha visto que lo hayan publicado en los minutos que nos encontramos aquí, pero no, es que a las seguimos 8 esperando. lo iban publicando, lo deben estar terminando. No, si le han podido pasar el programa antiplagio, eso quiere decir que ya lo tienen digitalizado. Si lo tienen digitalizado, ¿por qué no lo han publicado? El programa antiplagio puede ser de rectificación del texto. Es decir, un buen programa te puede rectificar, quitarte, igual que en el Windows, el que te corrige las faltas de ortografía, te puede corregir, si es un software bueno, te puede corregir repeticiones, términos. Hombre, pero se supone que estaba fotocopiado ya previamente. No, si está publicado a nombre de Ocaña. Por eso digo yo que estamos hablando de tontadas. En caso, yo insisto en lo que publica Voz Populi, que ese software se pasó la semana pasada. Claro. Para Carmen Montón. Si además lo grave no es que copiara, que un máster no servía para nada, Sí, ni pero sirve. en la estrategia- Pero era lo que copió. La maternidad es una esclavitud. Y a esta hora Y los es mamá. expertos que cita el diario El Mundo dicen que si se plagió o no, a esta hora ya es algo tan irrelevante como la propia tesis en sí misma. Bueno, que carece de relevancia la alguna tesis- desde el punto de vista científico. Pero es la tesis, es de Ocaña. Es que estamos hablando ante un delito de usurpación de personalidad. Por cierto, Ocaña es doctor en economía, ¿lo sabemos? ¿Qué más da? No, hombre, tendría Bueno, su pero es gracia, ¿no? verdad. Que no lo fuera, por ejemplo. Oye, pues mira, la señora de Sánchez, Begoña Gómez, está dando un máster gracias a la protección de Laura Nuño y no tiene título. Esa es una historia enigmática. ¿Cómo se puede estar dando un máster sin tener título? Si tiene madrina. Oye, que la madrina es pero mucha madrina. Quiero decir, administrativamente, porque yo solo he oído por todas partes y no logro entenderlo. Chapuzas Ya. se Pero son relación con cuestiones lo que de decía- escuelas de negocios. ¿No? Yo no me queda claro que sea un máster en el sentido genuino. No, es un máster y está anunciado como máster, ¿eh? O sea, otra cosa es que ella no lo pueda... Pero sí es igual. ¿Pero tú crees que es normal que se acepte es una que la historia mujer rara del de presidente del gobierno sea contratada por una empresa privada, el IES es una empresa privada, que aspira a conseguir un edificio, un gran edificio del SEPI en el centro de Madrid y otros 3 edificios pequeños, anejos, que solo penden de la péñola del camarada Falconetti? Pero, Federico, al final, la esposa de un presidente del gobierno, ¿dónde puede trabajar? En ¿O tiene ningún que estar en sitio. casa cuidando a los niños? Claro, es un poco... No, si tenía trabajo antes, donde trabajaba. Bueno, pero una cosa bastante relacionada con Perdona, esto que hace no, ahora. que lo acaban, que no, pero vamos a ver, que se han inventado un puesto para ella, una empresa que tiene una petición que debe firmar Sánchez o no, para adquirir un edificio de la SEPI en el centro de Madrid. Es tan escandaloso que es que ya nos hemos acostumbrado que lo normal con los socialistas es que roben. No, es que estos te adelantan ya el atraco. Pero en relación con lo que decía Juan Pablo, que ya no han dado colgado todavía la tesis, es una estrategia de comunicación perfectamente planificada. Primero dan el titular de que no hay caso, que hay 2 se ha resuelto, y ya tienen, durante las horas de las tertulias, hay ya tienen resuelto el tema. Sí, tienen a sus galeotes defendiendo lo indefendible. Pero puede estar tranquilo el presidente del gobierno porque a eso de la 1 de la tarde la ministra portavoz Isabel Cela va a salir a defenderle. Esa se lo carga, ¿eh? Bueno, ¿y la universidad no dice nada? Sí, ahí lo tendría, sí, hizo una primera cosa, pero a raíz de esto. Pero si No, la universidad salió ayer, precisamente No, pero lo es que- comentaba al principio de la tertulia, ha dicho que era innovadora la tesis, cuando está hablando de un tema que el Instituto Elcano lo desarrolló. Aznar se impuso el tema de la marca España hace mucho tiempo. Es decir, innovadora yo absolutamente estoy diciendo nada. que se han hecho afirmaciones y se siguen haciendo afirmaciones gravísimas, que no sé si serán ciertas o no, pero gravísimas en cualquier caso, que afectan a la universidad. Porque esa tesis, quien la aprueba es una universidad, quien la dirige es una profesora universitaria, quien nombra al tribunal es una universidad, que por cierto no tienen por qué ser miembros del rey Juan Carlos, puede ser de cualquier universidad, los miembros del Tienen que tribunal. ser- 2 de ellos tienen que ser de fuera. Bueno, sí, y de hecho eran, pero también gente de o fuera. sea, que tenían una relación con la directora de... Bueno, se está dejando el prestigio de esa universidad y de la universidad en general por los suelos. No va a ir a los tribunales la universidad. ¿Quién la va a llevar? ¿Me ¿Falconetti? permites un pequeño matiz? Yo creo que el mayor insulto que se ha hecho a la universidad no ha sido en este asunto, ha sido en el inmediatamente anterior. En el de la señora Montón, cuando dice, no, si yo quería hacer este máster porque naturalmente yo cuando salga de política lo que quiero es ser profesora de universidad. Pero oiga,
Pero oiga, ¿qué concepción de la universidad es esa? La universidad es el desaguadero de las cloacas políticas. Pues sí. Oiga, no se puede insultar más a una universidad que decir eso. Bueno, esto está bien, pero yo espero a ver cómo ha empezado Gran Hermano. Pues ha empezado por todo lo alto. Si nos fijamos en su audiencia, 24%, Federico. Uno de cada 4 espectadores estaban viendo lo que tenían que no ver, que era... Te digo yo mañana en lo de las 4 esquinas, ya adelanto en la otra crónica, publico La Gran Hermanita Chabelita. Pues no fue la Tiene protagonista. Un brutal. Es igual, pero está ahí el pantojismo. Ya, pero en España te quitas la prenda de ropa interior y te conviertes en el centro del mundo. Hombre, eso suele pasar en casi todas partes. Aunque seas Aramis Fuster, Federico. La flor de su secreto, leemos en Libertad Digital. Hombre, en lo el de titular. la flor es un detalle simpático, sí. Bueno, pues efectivamente llevaba una secreto, falda. evidentemente ya no lo es. Se subió la falda y se paseó de aquella manera porque como además no les dejan meter ropa, no les han dejado en esta edición meter su propia ropa, van con unos monos tipo, no sé, entre pintor y campo de concentración, pues decidió que no tenía bragas y ella que se paseó por toda la casa luciendo aquello. Entonces ha sido lo más visto. Esa señora Federico. debe tener una edad, ¿no? Pues debe tener varias. Ella dijo una vez 800 años porque se había reencarnado. Ella ha vivido varias vidas. Pero en la última vida que se le conoce, de 70 no baja. O sea... ¿Y qué será lo próximo para mantener ese 24%? Pues Chabelita, por ejemplo, efectivamente, que aunque la pinche sin sangre. Y por cierto, que acabo de ver, ahora lo contamos en Europa Press, un vídeo de su todavía novio Omar, llevan 1 mes y medio, ya llevan una crisis, repartiendo billetes, 2 billetes de 500 euros en su barrio de Carabanchel, Federico, porque él es muy generoso y dice que todo lo que das luego lo recibes. Pero es un vídeo absolutamente hilarante porque no sabe cerrar el coche y cuando se lo cierra un amigo le dice, eres un Séneca. Una expresión genial. Hablaremos de eso y luego de temas más serios como la apuesta de Largodetana y una noticia que está enervando sobre todo a los que trabajamos en esto de la información, y es que el programa Corazón TV, Leana Igartiburu de toda la vida, que siempre ha sido 21 años con el mismo formato, de repente va a incorporar colaboradores, pero claro, la talla de los colaboradores es Rosana Zanetti, que es la novia de Bisbal, Lourdes Montes, que es la mujer de Fran Rivera, y Julianín Contreras, que es el hermano de Fran Rivera, es decir, la alto audiencia standing. Baja al 2% en medio mes. Pues es que es otra forma de purgar, que es quitando, arruinar el programa. Efectivamente, y lo pagamos todos porque es productora vamos propia. A la otra crónica rosa. Es La Mañana de Federico. Es radio.